Bienvenidos a la clase 10 de la materia de física con el tema capacidad térmica específica, empezando a definir lo que es una caloría. Es la cantidad de calor necesaria para elevar en 1 grado Celsius la temperatura de 1 gramo de agua. Pero obviamente esta elevación de la temperatura tiene que ser desde los 14.5 grados Celsius hasta los 15 grados Celsius, específicamente hablando. Por eso es que aquí pongo en la imagen pues esta temperatura, ya que si yo mido esa energía en otras temperaturas, eso no me va a definir una caloría. La capacidad calorífica pues es la razón que existe entre la cantidad de calor que recibe un cuerpo y su incremento en la temperatura. Es decir, tú pones algo o le suministras calor y esto se va a calentar en algún cierto momento. Y la expresión matemática de este concepto es capacidad calorífica con la C mayúscula va a ser igual al calor suministrado, que es la Q mayúscula, entre el incremento de la temperatura, que es delta T. Aquí tenemos la expresión o la imagen de dos cuerpos donde uno se calienta más que otro, precisamente por la capacidad calorífica. Y el calor pues se me va a venir en calorías, el incremento o el cambio en la temperatura se va a medir en grados Celsius, por lo tanto la capacidad calorífica se va a medir entre calorías entre grados Celsius, la temperatura final también en Celsius y la temperatura inicial se va a medir en Celsius. Un ejemplo sería que cuál es la capacidad calorífica de un cuerpo cuya temperatura inicial es de 10 grados Celsius, y después de que se le suministra calor de 300 calorías, su temperatura es de 70 grados Celsius. Aplicamos la ecuación de la capacidad calorífica y obtenemos 300 calorías, que fue el calor suministrado, entre el cambio en la temperatura, que son temperatura final 70 grados Celsius, menos la temperatura inicial, que son 10 grados Celsius. Hacemos esta resta y obtenemos 300 calorías sobre 60 grados Celsius, dividimos y obtenemos un total de 5 calorías entre grados Celsius. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso C. El calor específico es la razón que existe entre la capacidad calorífica de una sustancia y su masa. Por lo tanto, el calor específico está dado con la expresión capacidad calorífica entre masa, pero si el calor específico lo pongo como calor suministrado entre el cambio e incremento en la temperatura, me va a quedar esta expresión que me indica que el calor específico es igual al calor suministrado entre la masa por el incremento en la temperatura de esa sustancia. Y si me piden el calor suministrado, obtengo esta expresión. Aquí esto está multiplicando, está dividiendo, pasa multiplicando. Por lo tanto, tengo que el calor suministrado es igual a la masa de la sustancia por el calor específico de la sustancia por el incremento o cambio en la temperatura, donde el calor específico entonces se va a medir entre calorías, entre gramos por grados Celsius, y la masa se mide en gramos. Aquí en esta imagen podemos ver que pues estos diferentes elementos como aluminio, hierro, cobre, plomo, cera, pues tienen diferentes calores específicos, ya que pues la cera, pues su calor específico es muy pequeño porque se derrite demasiado. El aluminio, pues también, su calor específico también es pequeño porque si ya logró atravesar la cera, pues es porque está muy, muy, muy caliente, tiene una temperatura muy elevada y entonces pues logra atravesar la cera. A lo que el cobre no, el cobre pues obviamente está tardando en calentarse y por eso todavía no atraviesa pues esta cera. Aquí tenemos unas tablas de los calores específicos. Esta tabla de aquí me representan lo que son las sustancias sólidas, a excepción del agua y del vapor. Pero sí quiero hacer una recomendación en que se deben de grabar muy bien el calor específico del agua, que es 1. Ya que con base a el agua pues se obtuvieron los demás valores de los calores específicos de las otras sustancias y pues obviamente pues el agua pues es de 1 caloría por gramo por Celsius.
Aquí tenemos otra tabla donde me están especificando algunas sustancias que son líquidas o gaseosas. Un ejemplo, me dicen que si se tiene un cubo de aluminio de 0.217 calorías sobre gramo por Celsius y uno de cobre de 0.93 calorías gramos Celsius, ambos de las mismas dimensiones, si se exponen al fuego, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Inciso A, incrementa más rápido su temperatura el cubo de aluminio. Inciso B, los dos cubos se calientan al mismo ritmo. Inciso C, se calienta más rápido el cubo de cobre. La temperatura de ambos permanece constante. Aquí tiene mucho que ver con lo del calor específico, ya que el aluminio, pues su calor específico es de 0.217 y es mayor que el del cobre, que es de 0.93. Por lo tanto, pues se calienta más rápido el cubo de cobre, porque su calor específico es más chiquito, ya que necesita menos tiempo para subir su temperatura. En conclusión, entre más grande sea el calor específico de una sustancia, más tardará en calentarse. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso C. Se calienta más rápido el cubo de cobre. Siguiente pregunta. ¿Qué cantidad de calor se le debe aplicar a 500 gramos de agua para elevar su temperatura de 35 a 100 grados Celsius? Sabemos que el calor suministrado está dado mediante esta expresión, masa por calor específico por el cambio en la temperatura de la sustancia. Sustituimos valores y tenemos 500 gramos por el calor específico del agua, que ya les dije que es 1, una caloría por gramo por Celsius, por el cambio en la temperatura, que son 100 menos 35 grados Celsius. Hacemos la resta y obtenemos que 100 menos 35 me va a dar 65 grados Celsius, y esto lo vamos a multiplicar por las 500 calorías por Celsius, porque los gramos se me eliminaron al multiplicar 500 por 1. Al hacer esto obtengo un total de 32.500 calorías. Por lo tanto, el inciso correcto es el C. En el siguiente problema me dicen que a 300 gramos de una sustancia se le aplican 742.5 calorías, obviamente de calor, para elevar su temperatura de 15 a 90 grados Celsius. ¿Cuál es la sustancia? Y si ustedes observan, aquí me están dando los calores específicos de cada sustancia. Eso significa que cuando yo haga las operaciones debo de obtener alguno de estos números. Tenemos que el calor específico es igual al calor suministrado entre la masa por el cambio en la temperatura. Sustituimos 742.5 calorías, que fue lo que se le suministró, entre la masa, que son 300 gramos, por el incremento o el cambio en la temperatura, que son 90 menos 15 grados Celsius. Al restar 90 menos 15 obtenemos 75 grados Celsius. Multiplicamos 300 por 75 y obtenemos 22.500 gramos por Celsius, y dividimos 742.5 entre los 22.500 y obtenemos un total de 0.033 calorías entre gramos por Celsius, lo que significa que la respuesta correcta es el inciso D, que es el mercurio. Por lo tanto, esto fue lo que es capacidad térmica o calorífica. Recuerden que el conocimiento no sirve si no se comparte y si no se tiene un propósito. Denle like, compartan mi video, suscríbanse y nos vemos en la siguiente clase.